Muy bien, ya estamos de nuevo con ustedes, exactamente 11 de la mañana con 9 minutos y tenemos entrevistado. Ustedes saben que esta música, usted la escucha y sabe que vamos a conversar con alguien. Vamos a conversar con una ex autoridad de nuestra región de Atacama, de hace unos años, 20 años. 20 años ya, ¿no es cierto? 20 años. Él era parte protagonista, ¿no es cierto?, de la política, del gobierno en aquella época, hace 20 años. Estamos hablando de don Ulises Caravantes, que está en los estudios de la radio, actualmente candidato al Senado por Atacama. ¿Cómo está, don Ulises? Bienvenido. Gracias por estar Estimado acá. Franklin, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar en Radio Atacama y poder conversar con usted. Muchas gracias, bienvenido. Hace 20 años usted fue CEREMI, ¿no? Secretario Regional Ministerial de Minería y Energía. Y energía en ese tiempo, era una sola. Era un solo ministerio. Correcto, Exactamente. Se retiró, como dicen, a los cuarteles de invierno un tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, al año siguiente, yo terminé mi gestión en el año 2009, y al año siguiente me incorporé en un cargo ejecutivo en un proyecto importante acá en la región de Atacama. Yo soy ingeniero civil industrial, así es que ahí estuve trabajando 7 años aproximadamente en ese proyecto. Ya. Y bueno, eso de retirarse a los cuarteles de invierno, un acierto de su parte, porque en alguna medida me retiré a los cuarteles de invierno a partir del año 2013, de junio del 2013, cuando mi hija mayor lamentablemente falleció. Entonces, claro, un golpe para un papá muy fuerte, y preferí vivir un proceso necesario para recuperarme de ese dolor agudísimo que tuve en el corazón y que me afectaba muchísimo. No había cabeza para hacer otra cosa. Exactamente, no tenía cabeza para otra cosa, más que para escribir. Me puse a escribir muchísimo, tengo muchas publicaciones en Chile y en el exterior, y fue mi terapia. Yo diría que la principal terapia para superar ese shock, ese golpe tan duro, que significó la partida de mi hija. Entiendo. ¿Qué tenía ella cuando partió? 24 años. 24 años. O sea, toda una historia, toda una vida. Exactamente. Entonces un golpe duro. Y claro, y mire, usted acertó muy bien que me retiré a los cuarteles de invierno. Pero uno se recupera, ese golpe cuesta recuperarlo. Vivió su luto. Viví el luto y no es por un año, es por más tiempo. Así es que, y ahora estoy de vuelta, bueno, desde hace bastante tiempo. No perdí total protagonismo precisamente por mis publicaciones, libros que han tenido bastante éxito, y de a poquito me empecé a reincorporar de nuevo en la política, acorde con los nuevos tiempos que estaba viviendo el país, porque el país cambió mucho. En 15 años cambió Chile muchísimo, y bueno, y ahora estoy en este desafío buscando ser un aporte tanto para la región como para el país. Para mi región, porque soy un hombre de Atacama. Yo soy una persona que tiene redes sociales, pero soy como atípico, soy más observador. Perfecto. Yo a veces publico, pero observo mucho, recorro las redes, no debato ni nada, porque usted sabe que hoy en día, si usted no está de acuerdo con alguien que publicó algo, empieza a hablar de la cintura abajo, para hacerse mala sangre. Exactamente. Pero recorro un poquito, y me tocó ver también sus publicaciones, cómo ha ido de alguna manera avanzando y superando la situación que recién conversamos, y cómo es que llegó nuevamente a este punto de interesarse. ¿Por qué volver a la política? ¿Siente que la política lo necesita, que la región lo necesita? ¿Cuál fue la motivación? Yo creo, Franklin, que hay una motivación interior, uno tiene una fuerza interior, todos la tenemos, y esa fuerza interior a mí me señala que puedo ser un aporte tanto a la región como al país. Yo creo que Chile en los últimos años, lamentablemente, la apreciación que tengo es que perdió el rumbo. No podemos construir un país sano en base a la violencia, a los desencuentros entre los chilenos. El país se construye con paz social. El mayor activo que puede tener un país es la paz social, porque en ese escenario de paz la gente se puede desarrollar y puede trabajar. Entonces, por una parte, yo estoy en este desafío de querer ser senador por Atacama, es para aportar a la región y al país a que tengamos paz social, que no existan
esas inclinaciones por la contraposición entre chilenos, que se vino viendo desde hace 6 años nuevamente, porque Chile vivió esos procesos hace 60 años y tuvieron resultados nefastos para el país. Yo estoy por la paz social y además por el desarrollo. Me mueve muchísimo esa convicción de tener un país, una región que se desarrolle, que dé oportunidades de trabajo, sobre todo a los jóvenes. Cuando digo sobre todo a los jóvenes, la gente me dice, sí, pero también hay adultos mayores o adultos no tan mayores que están sin trabajo, lo sé. Pero al joven es al que más le cuesta porque siempre le están pidiendo experiencia. Claro. Hay mucha juventud que está sentada en la casa con un cartón en la mano que acredita una especialización de nivel técnico y de nivel profesional. A esos jóvenes les hablo y yo quisiera tener una gestión como senador por Atacama que les dé oportunidades a esos nuevos chilenos. ¿Qué le dicen en la casa? ¿Lo conversó con la familia? ¿Qué le dieron su apoyo? Toda la familia Sí, está apoyando. está apoyando. Sí, felizmente, sí. Usted tiene una tendencia política. ¿En qué sector se ubica? ¿Pertenece a algún partido? Partido Republicano. Partido Sí, Republicano. exactamente. Apoyando a José Antonio Cast José Antonio a la Cast. presidencia de la República. Perfecto. Sí. Podríamos decir entonces que usted está postulando al Senado, senador por Cast, una cosa así. Exactamente. Perfecto. Senador para el próximo gobierno del presidente José Antonio Cast. Tradicionalmente, y usted bien lo sabe, al ser una persona de esta tierra que conoce el desarrollo, Atacama no es la de hace 15 años, Sí. la gente no es la misma, las costumbres tampoco son las mismas, o sea, ha ido todo, no voy a decir evolucionando, porque evolucionar significa superarse, avanzar quizás, pero hemos tenido de repente un pequeño retroceso en algunos temas, en los temas de los campamentos que volvieron, que no había antes tanto campamento, en el tema de la idiosincrasia de la gente que se ha ido mezclando con mucha gente que ha ido llegando con otro tipo de valores, otro tipo de costumbres. Un pequeño ejemplo, aquí pasarse una luz roja, a uno le saltaba el corazón que no alcanzara a pasar con la luz amarilla, ¿cierto? Exacto. Y hoy en día la gente pasa con luz roja, estaciona en las veredas, o sea, como que perdimos un poquito esos valores que teníamos de un pueblo ordenado, un pueblo tranquilo, en fin. O sea, Copiapó ya no es el de antes. Pero lo que sí se ha mantenido es que la gente lo ve siempre como que es una región, la región de Atacama, Sí. por la que usted postula, que es con un marcado tinte rojo, de izquierda. Tradicionalmente dice, no, Atacama es de izquierda. ¿Cree usted que eso se mantenga? ¿Cree que ha ido cambiando? ¿Cómo lo ve? Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que hoy día la región tiene otro perfil político. El 4 de septiembre del 2022, que es una fecha cercana, lo pongo como ejemplo. En Atacama, que siempre fue vista como una región de izquierda, ganó también la opción rechazo al proyecto constitucional que presentó el actual gobierno, porque el proyecto constitucional en el fondo era, de hecho el mismo presidente Boric, al principio de su gobierno dijo, estamos esperando la aprobación de la Constitución para poder empezar a gobernar. O sea, él no empezó a gobernar el 11 de marzo del 2022, él esperaba los resultados del 4 de septiembre del 2022 para recién empezar a gobernar. No lo estoy inventando yo, lo dijo él. Sí, lo vi. Entonces, pero la ciudadanía con un sentido común, no voy a decir que se derechizó, pero sí la gente ha ido tomando, tiene sentido común. Cuando le presentan un proyecto constitucional que en definitiva desintegraba el país en varias naciones y cosas de ese tipo, se perdía la independencia del Poder Judicial, se terminaba el Congreso bicameral, sino que se armaba una asamblea popular, a la gente no le sonó bien el proyectito aquel y dijeron, no, yo rechazo esto, prefiero quedarme con lo que tenemos porque me da certeza. Los padres de familia hoy quieren certeza para sus hijos y también para sus nietos. Hubo un quiebre en octubre. Un quiebre, digamos, en la mentalidad de la gente después de octubre. ¿Del 2019, dice usted? Correcto. Para mí fue una fecha muy lamentable, ¿eh? Yo estaba trabajando en Santiago en esa época y... Pero a lo que me refiero es que debido a esa fecha la gente comenzó a ver de otra manera quizás la política. Yo creo que la gente en un principio no se dio cuenta de lo que se estaba viviendo.
En lo particular, mi interpretación y mi convicción de rechazo a lo que se vivió a partir del 18 de octubre del 2019 fue inmediata. Por eso hablo acá que recién dije que la paz social es un activo de primer nivel, valiosísimo para una sociedad. No podemos tener una sociedad desatada en la violencia, con bloqueos, con todo tipo de acciones que impiden el normal desenvolvimiento de la vida de la gente. Yo la verdad que desde un principio rechacé todo lo que se estaba viviendo y no me arrepiento, porque no creo que a Chile le haga bien el desate de la violencia. Si hay problemas en el país, hay que resolverlos en paz y con diálogo. Chile es un país al cual muchos extranjeros quieren llegar. Incluso voy a señalar un país lamentablemente hecho pedazos, como es Venezuela, cuyo régimen es aplaudido por quienes gobiernan hoy día Chile, y lo han dicho, tampoco es invento mío, hay que buscar a mucha honra, dicen, defendemos y no sé qué, y alabamos el régimen o el modelo venezolano. Un modelo que ha significado, que ha traído como consecuencia que se tengan que ir de ese país muy rico 8,5 millones de habitantes, de seres humanos, en una crisis humanitaria a la cual nadie le pone freno. La salida de 8,5 millones de seres humanos de un país por hambre, porque me lo han dicho venezolanos acá en Atacama, por hambre, es una crisis humanitaria que nadie pone en relieve. Y nosotros, que somos para algunos, el infierno neoliberal, como dicen, somos el objeto de destino de aquellos pobres venezolanos que vienen acá a poder comer. ¿Se fija? Entonces, Chile está demostrado, con su modelo económico, está demostrado empíricamente, pragmáticamente, que es objeto de destino de muchos habitantes de Latinoamérica que viven bajo regímenes populistas, empobrecedores. Correcto. Hay muchos extranjeros que han llegado y que han llegado con títulos, en fin, y que se han podido integrar aquí a la sociedad, al vivir, profesionales de la medicina, de todo, ¿no? Pero también está la otra parte, pues aquellos que han ingresado por pasos no habilitados y que han venido directamente a delinquir. Y lamentablemente, como en todo, lo que más se nota es eso. Así es. No destaca lo positivo, sino que destaca lo negativo, que puede ser menos a lo mejor, pero es mucho más impactante, ¿no? Claro, porque voy a nombrar profesional que yo me he encontrado en mi vida laboral, un técnico en refrigeración o en climatización, pasa desapercibido en su trabajo respecto de un delincuente que mata a alguna persona. Obviamente, ese ciudadano venezolano que vino a aportar al país es un anónimo, pero el delincuente deja el anonimato por el acto delictual que desarrolla. Correcto. ¿Cuál sería su trabajo en el tema de la inmigración ilegal? Escuchamos a José Antonio Caz, hemos escuchado también al Partido Nacional Libertario, a Johannes Kaiser, que tienen como ideas muy parecidas, no siendo exactamente las mismas. Usted como republicano, ¿no? Apoya las ideas de José Antonio Caz en la frontera. Aquí en la región de Atacama, ¿cuáles serían esas ideas? A ver, esto de la inmigración no se puede circunscribir solo a la región, sino que al país. Hay una medida de fondo que quiere tomar el próximo gobierno y que yo respaldo, es que el ingreso ilegal sea caratulado como delito y no como falta. Derechamente, porque las sanciones son distintas. Nosotros como país debemos protegernos del ingreso ilegal de personas. Ingreso legal sí, ingreso ilegal no. Hay un acuerdo también que entiendo no está todavía aprobado por el Congreso Nacional entre Chile y Bolivia para obtener una visa de residencia temporal. Y esas residencias temporales sabemos muy bien que terminan no siendo temporales, sino que permanentes. Son como una puerta de entrada. Exactamente. No es que uno no tenga un sentido humanitario, muy por el contrario. O sea, yo creo que el mejor sentido humanitario sería que el régimen, el sistema que hay en Venezuela, el sistema que hay en Bolivia, terminara y que los bolivianos puedan encontrar en su patria una tierra donde se puedan desarrollar. Pero buscan a Chile.
También a trabajar acá. Claro, porque Chile es un país de oportunidades. Y para los venezolanos lo mismo. Yo esperaría que ese régimen de hambre, porque ellos me lo han contado, termine. Es el mejor deseo humanitario es que ese régimen de hambre termine y los venezolanos nuevamente encuentren en su patria un lugar para desarrollarse. Eso por una parte. Y por otro, bueno, lo ya dicho, yo comparto las apreciaciones y que está en el programa del futuro presidente José Antonio Kast, que el ingreso ilegal se tiene que combatir de mejor manera, catalogándolo como, o caratulándolo, como dicen los abogados, de delito y no de falta. El tema también que me recordaba un tanto lo que sucede principalmente con la fuerza laboral boliviana, sí, que tradicionalmente viene a la época de cosechas y qué sé yo a nuestro país. Hace poco un empresario del sector dijo que quería que legalizaran a toda esta gente que llegaba, porque si ellos si ellos eran sacados, ¿no es cierto?, como ilegales en un futuro hipotético gobierno más adelante, no habían chilenos que quisieran hacer esa pega. ¿Cree usted eso? Es posible, es un fenómeno que no solo se da acá en Chile. El norte y noroeste argentino también está muy visitado por bolivianos en el agro. La cosecha de la caña de azúcar en Tucumán y otras cosechas en la provincia de Santiago del Estero. Hay muchos bolivianos trabajando. Y ese fenómeno de que el habitante de un país ya no quiera desempeñar ciertas labores, se vivió en España también, o se sigue viviendo. Sí. Los marroquíes iban a las cosechas en la agricultura española y los españoles ya querían dedicarse a otras cosas. Yo creo que en Chile estamos viviendo ese proceso también. Algo parecido. Sí, exactamente. Bueno, es parte del desarrollo, pero sí, tradicionalmente ha sido así desde siempre. Peruanos, bolivianos y en menor medida ecuatorianos siempre han ido y venido, y argentinos. Sí. Ido y venido, qué sé yo. Sí. Lo que está causando a lo mejor dramas ahora es la cantidad de indocumentados, en este caso, o ilegales, provenientes de Venezuela y Colombia, o sea, sí, porque tienen una forma de ser quizás mucho más, son de más bajo perfil los peruanos, somos como, nos integramos todos muy bien acá, pero ellos se hacen notar mucho en su forma diaria de ser, y más aún cuando son delincuentes, peor la cosa. Ellos son los que nos hacen pensar en que todos los extranjeros deberían ser, no sé, pues ilegales, deportados, cuando antes no nos fijábamos en eso porque no había drama, ¿no? A ver, el que ingresa ilegalmente al país, independiente de la nacionalidad, mi apreciación, mi opinión es que se tiene que devolver al lugar de donde vino. Independiente si es bajo perfil o no es bajo perfil. Exactamente. Perfecto. Por otra parte, eso se va a lograr con un mayor control. No puede ser que un tipo que tenga antecedentes delictuales en su patria ingrese como Pedro por su casa a territorio chileno. Eso se tiene que terminar, definitivamente. Lo otro, la inmigración por trabajo, hay que irlo evaluando. Creo que hay que poner orden, porque Chile también tiene un sistema de servicios, salud, educación, vivienda y otros que están colapsando porque no tienen las capacidades para atender a tanta gente. Claro. Por el aumento exponencial de gente inmigrante ingresando al país. Pero hay un tema también ahí, porque tiene que ver con las políticas del gobierno, porque tengo entendido que actualmente un inmigrante pasa inmediatamente a ser una persona vulnerable y que adquiere el derecho, o sea, al hecho de ser inmigrante, es vulnerable, y al ser declarado vulnerable, es doblemente vulnerable, por lo tanto tiene prioridad en los servicios públicos, de atención, jardines infantiles, escuelas, viviendas, en fin. ¿Usted cree que esa política tiene que ser cambiada? A mí me parece que no podemos desplazar a los chilenos, a nuestros compatriotas, entendiendo el drama humano que viven hermanos bolivianos, venezolanos, pero no puede esa actitud humanitaria de Chile traducirse en una postergación de los mismos chilenos. Aquí no hay xenofobia ni racismo, porque para caricaturizar las apreciaciones realistas que uno puede hacer, hay muchos, y son campeones mundiales para eso. Pero no es posible que se posterguen las aspiraciones de chilenos por esta
política humanitaria chilena. Yo creo que hay que atender las necesidades de los venezolanos, bolivianos que ingresan honestos, honrados, pero tenemos que preocuparnos también, la caridad empieza por casa, ¿verdad? Y tenemos que preocuparnos de nuestros compatriotas. No pueden ellos ser postergados por los inmigrantes que vienen llegando. Eso estaría demostrando que ya Chile está colapsado por tanto inmigrante. Y paso de nuevo el mensaje para quienes critican el modelo chileno, para quienes quisieron destruir el modelo chileno. ¿Por qué tanto venezolano y boliviano, la tierra de Maduro, la tierra de Evo Morales, buscan venir desesperadamente a Chile? Y yo no he visto ningún chileno que busque desesperadamente irse a Venezuela o a Bolivia, más a pasear. O sea, más que nada a pasear a Bolivia, pero nunca a trabajar ni a residir. Entonces, eso es una muestra pragmática, objetiva, de que el modelo chileno es un modelo exitoso y que resulta atractivo a todo el continente. Ulises Caravante, candidato al Senado por la región de Atacama por el Partido Republicano. Así es. ¿Número de letra? K de kilo, número 20. K20. Entonces. Así es. Ulises Caravantes Ahumada. Muchas gracias por estar conversando con nosotros aquí en Radio Atacama y por estar aquí en el estudio que se está construyendo. Esperamos ya más adelante tener todo listo ya. Franklin, para mí un placer conversar con un caballero de las comunicaciones. Muchas gracias. Como es usted. Y un placer estar en la radioemisora Radio Atacama, en esta nueva casa que los está cobijando en el sector oriente de la capital regional de Atacama. Somos pueblerinos ahora. Fantástico. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Franklin. Bien, ahí estaba entonces en la conversación con el candidato al Senado, Ulises Caravante. Los vamos a separar brevemente. Usted permanezca en la sintonía, tenemos mucho más que compartir.